Hoje eu vou falar em espanhol como de maneira excepcional. Normalmente eu falo em português para dar esa apertura, esa bem-vinda para todos, ¿no? En nombre del Instituto Cervantes de San Paulo es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia dedicada a reflexionar sobre el papel que desempeñan las bibliotecas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Las bibliotecas del Instituto Cervantes son mucho más que espacios de préstamo de libros. Constituyen un pilar esencial en la misión del Instituto: difundir la lengua española y las culturas en español en el mundo. Las bibliotecas del Instituto Cervantes son núcleos vivos de cultura, aprendizaje e identidad hispánica, donde la lengua española se vive, se comparte y se celebra. Representa el espíritu del Cervantes, abrir el español al mundo y abrir el mundo al español. Hoy nos complace contar con la presencia de la profesora Alicia Selles Carot, destacada especialista en gestión de la información y reconocida por su trayectoria en el ámbito bibliotecario, tanto en España como a nivel internacional. La profesora Selles Carot ha desarrollado una labor ejemplar en la defensa del acceso universal a la información, la innovación en los servicios bibliotecarios y la promoción de las políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, la inclusión y la equidad. La Agenda 2030, motivo de nuestro encuentro hoy, constituye un compromiso global con el desarrollo humano, la justicia social y la protección del medio ambiente. En este marco, las bibliotecas asumen una función esencial como garantes del derecho a la información y como espacios abiertos al aprendizaje, la participación ciudadana y el diálogo intercultural. Su papel resulta, por tanto, indispensable para alcanzar metas relacionadas con la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas. El Instituto Cervantes de San Paulo reafirma su compromiso con los valores de la Agenda 2030, con el fortalecimiento del papel de las bibliotecas como agentes activos del desarrollo sostenible. Agradecemos a la profesora Alicia Selles Carot por su generosa participación y a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Les deseamos una excelente y provechosa jornada de reflexión e intercambio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo en primer lugar agradecer al Instituto Cervantes esta invitación. No hablo portugués, voy a hablar despacio, espero, porque yo también voy muy deprisa cuando hablo español. Lo que decía, agradezco mucho al Instituto Cervantes y además porque es especial también mi visita, porque no voy a estar solo en Sao Paulo, vengo de Recife, voy a ir también a Curitiba mañana y a Río de Janeiro y a Porto Alegre. Luego les contaré un poco también la actividad de Porto Alegre porque será un poco diferente la que haremos allá. Y es una apuesta, y como muy bien decía el director, ¿no? Es llevar a reflexión y a reflexión conjunta, ¿no? Todo lo que una biblioteca, en especial también las de Cervantes, pueden aportar a la transformación de las comunidades, ¿no? Que es un poco lo que busca la Agenda 2030, ¿no? Transformar el mundo. Yo voy a empezar, muchos ya conocéis la Agenda 2030, pero voy a empezar por unas diapositivas para recordar algunas ideas importantes que después voy a utilizar en mi discurso. Yo hoy voy a compartir con ustedes el trabajo que hemos hecho en España, la reflexión que hemos llevado a cabo los bibliotecarios y bibliotecarias españoles y todo lo que nos queda por recorrer, ¿no? Para construir futuros sostenibles, ¿no? Para aportar a esa construcción de futuros sostenibles. Así que empezaré diciendo que la Agenda 2030 no es una inspiración puntual, ¿no? Tiene unos antecedentes, ¿no? Los objetivos del milenio en el año 2000 marcaron para mí una cuestión clave y es la necesidad de pensar en global, de trabajar de manera conjunta, ¿no? La acción global demostraba que aportaba, ¿no? A la transformación de este mundo. Es verdad que los objetivos del milenio tenían una voluntad de cooperación, de trabajo, de ayudar a los países que no se podían, cuáles eran las cuestiones que impedían el desarrollo
de algunos países. Claro, cuando llegamos al 2015, ya nos damos cuenta, ya se dan cuenta de que con esas variables del desarrollo no se puede medir el desarrollo solo con la esperanza de vida o con la renta per cápita, ¿no? Que hay otras, que el desarrollo necesita una mirada mucho más holística, ¿no? Un equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico. Entonces se necesita cambiar ese paradigma del desarrollo. Y para ello hacen todo un trabajo. La primera idea importante para mí es que ya no es una agenda de cooperación. La Agenda 2030 ya no es una agenda de cooperación, es una agenda de transformación. Todos los países, considerados desarrollados o no, tienen los mismos retos, tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos sueños. Entonces lo que necesitamos es cambiar, transformar todo el mundo. Es una primera idea que se impone con esta Agenda 2030. La segunda idea, que para mí también es muy importante, es que la Agenda 2030 es un formulado participativo. Ya no sale solo de un grupo de trabajo, de unos representantes políticos en el seno de las Naciones Unidas. Más de 5 millones de personas participan y sueñan y expresan cómo quieren que sea el mundo dentro de 15 años, ¿no? Además es una declaración. Y aquí, pues ahora siempre traigo esta reflexión, ¿no? Es una declaración. Por un momento, en 2015, todos los países se pusieron de acuerdo en asamblea y declararon, ¿no?, esta apuesta por un mundo mejor, para que nadie se quede atrás. Es verdad que 10 años después estamos en un momento muy complicado. No sabemos si los representantes políticos actuales podrían llegar a esa declaración, ¿no? Y es una cuestión que también nos tiene que hacer estar alerta, ¿no? Y estar preocupados, pero es verdad que demuestra un compromiso de los países. Y por último, a nivel ya más de metodología o de forma, ese equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico, la Agenda 2030 lo plasma en lo que se denominan las 5 Ps, ¿no? Pone el foco en las personas, en el planeta, en la paz, en la prosperidad y en las alianzas, que en inglés empieza por P, pero son las 5 Ps, ¿no? Y además, una cuestión también importante es la interrelación entre ellos. O sea, el planeta no puede estar bien si las personas no están bien. Las personas no pueden estar bien si no tenemos paz, ¿no? Esa interrelación entre esas 5 Ps. Y además, a nivel de metodología, la Agenda 2030 es exigente. Es exigente porque no solo incluye metas, objetivos con metas, incluye también medios de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es simplemente eliminar la violencia contra la mujer, sino que además tienes que desarrollar los marcos legales que garanticen ese desarrollo, ¿no? No es solo conseguir, sino es también crear el marco. Por eso se llaman medios de implementación. O también lo que son las políticas aceleradoras, ¿no? Cuando un país está en una situación pues muy lejana al objetivo o a la meta, lo que tiene que impulsar son políticas aceleradoras. Y por último, una cuestión que para mí también es muy interesante y lo voy a utilizar en mi exposición, es que la Agenda 2030 se evalúa, pero se evalúa de varias maneras, ¿no? Los países hacen los exámenes voluntarios. Los exámenes voluntarios no solo se demuestra o se informa de los indicadores, ¿no?, o de esos números, ¿no?, pues que nadie puede vivir por debajo del umbral de la pobreza, y esto significa tantos dólares al día, ¿no? Pues no solo cumple presentar ese dato, ¿no?, de ese indicador, sino que además también tiene que contar su estrategia y compartir con otros países sus estrategias. Entonces, en los exámenes voluntarios es muy interesante todo el análisis de las políticas públicas que se están implementando en los diferentes países. Es también la idea de generar una base de conocimiento
de políticas públicas que contribuyen al desarrollo, ¿no? Por eso le llaman seguimiento y examen. Esto es un poco lo que estaba diciendo. Al final la Agenda 2030 se materializa en estos 17 objetivos. Aquí dejo una reflexión, porque acabaré mi intervención con esto. Durante mucho tiempo también se ha exigido un objetivo 18, que es el objetivo de la cultura. Luego hablaré un poco sobre esto. Pero se reflejan claramente las 5 P's, ¿no? Hasta el 5 serían las personas, hasta el 12 la prosperidad, 13, 14 y 15 son el planeta, 16 es la paz y 17 son las alianzas. Para mí, una cuestión también importante cuando hablemos de bibliotecas es que en el ODS 16 hay una meta que dice que hay que garantizar el acceso público a la información. Es dentro del ODS de una sociedad justa y pacífica, ¿no? Pero también en el preámbulo de la Agenda 2030 hay muchos mensajes como soñar con la alfabetización universal, ¿no? Conseguir una alfabetización universal. Y todo esto ya nos hace pensar en la relación que la Agenda 2030 tiene con las bibliotecas, ¿no? Pero yo iría más allá. A mí me gustaría que pensáramos también cuál es la capacidad que tienen las bibliotecas públicas y también las asociaciones profesionales, ahora que también está aquí Adriana y que nos hemos conocido, ¿no?, en el marco de la IFLA, ¿no?, que es la Federación Internacional, ¿no?, es qué podemos hacer, ¿no?, qué capacidad tenemos las bibliotecas para hacer frente también a todos estos retos, ¿no?, a todos los desafíos que la Agenda 2030 nos propone. Y ahí quería introducir 3 ideas previas, algunas, a la formulación de la Agenda 2030, ¿no? El manifiesto de las bibliotecas públicas y de la UNESCO, que es de IFLA y de la UNESCO, que es del año 94, ya nos ponía, ya leíamos, ¿no?, la capacidad de las bibliotecas. En ese manifiesto ya se lee, en el año 94, la capacidad transformadora de las bibliotecas y la importancia de las bibliotecas para las comunidades, ¿no?, para ese desarrollo de las comunidades. Pero es verdad que en la actualización que se ha hecho ahora, en el año 2022, ya lo expone explícitamente. Ya en ese manifiesto actualizado ya se recoge la sostenibilidad, la contribución de las bibliotecas a la sostenibilidad. Otro informe también previo a la Agenda 2030 es el informe de Surcando las olas o Atrapados en la marea, es el informe de tendencias de la IFLA. Es un informe que se hizo en el año 2012, que después se ha seguido actualizando y que obviamente el que se ha publicado ahora en el año 2024 no tiene nada que ver, ¿no?, con este primero del 2012, porque en estos 10 años han pasado muchas cosas muy rápido, ¿no?, a nivel tecnológico también. Pero un poco la principal idea es que, independientemente de que las tendencias fueran la formación en línea, la hiperconectividad, el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no?, independientemente de eso, aunque las bibliotecas no estuvieran de manera explícita, ¿no?, en esas tendencias, IFLA sí empezó y arrancó todo le llamó además la Declaración de Bibliotecas y Desarrollo, ¿no?, un discurso y una acción mucho más política explicando que las bibliotecas podían contribuir al desarrollo, ¿no? Y es cuando IFLA también empieza a hacer mucha más advocacy, ¿no?, a raíz de este informe, mucha más advocacy que la que hacía previamente o todo el trabajo técnico que se hacía previamente. Y por supuesto, en el año 17 y en el año 19, IFLA hace 2 estudios específicos para demostrar, para intentar demostrar con indicadores, ¿no?, con metodología científica, la contribución de las bibliotecas al desarrollo. Y todo lo hace en base a el acceso a la información, ¿no?, lo que aporta el acceso a la información en esa transformación. Y os diré que esos informes muestran además otra idea más interesante que el propio acceso, y es que el acceso tiene que ser significativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solo con que haya acceso no es suficiente, que hay que superar una serie de barreras
la barrera del marco legal, la barrera de las habilidades, la barrera del contexto socialmente favorable, para que de verdad ese acceso garantice transformación, ¿no? Y esto en el marco en el que las bibliotecas tienen que trabajar, en que el acceso sea significativo, que de verdad produzca, tenga capacidad de transformadora. Volviendo a esta diapositiva, es verdad que de manera explícita el acceso a la información aparece en el ODS 16, pero les invito a repasar el formulado del resto de objetivos, donde el acceso a la información aparece en todos ellos. Siempre hay alguna meta que habla del acceso a la información. Por supuesto en la innovación, por supuesto en la salud, por supuesto en la igualdad, ¿no? El acceso a la información es también transversal, de alguna manera, a la Agenda 2030. Entonces, les diré que al final, con todos esos informes y con todo ese trabajo, desde IFLA, el mensaje es muy claro. Las bibliotecas contribuyen al desarrollo. Así de sencillo, ¿no? Las bibliotecas contribuyen al desarrollo y además lo hacen con dos vías o de dos formas diferentes. Por un lado, porque son facilitadoras, porque ayudan a sensibilizar sobre el desarrollo, porque manejan información y trabajan cuestiones como la igualdad de género, como el medio ambiente, como la acción climática, como muchas, la mayoría, ¿no?, de las desigualdades, la pobreza, ¿no?, están trabajando de alguna manera, incluso en la propia alfabetización de lo que puede ser el desarrollo sostenible, ¿no? Toda esa labor de dar a conocer la Agenda 2030 y de dar a conocer todo lo que supone ese desarrollo sostenible. Por eso las bibliotecas son las aliadas perfectas para la sensibilización, de alguna manera. Pero el mensaje y lo más potente es que no solo somos agentes de sensibilización, somos agentes de acción. Somos agentes que reducen desigualdades, somos agentes que trabajan por la igualdad de género, somos agentes que trabajamos para construir marcos y vida saludable, ¿no? O sea, que estamos en los marcos de educación de calidad. Esta es la idea, ¿no? Somos también de acción, tenemos que estar. Entonces, el siguiente mensaje es que tienen que estar, ¿vale?, pero tienen que estar también apoyadas. O sea, si las bibliotecas están contribuyendo al desarrollo y si tú inviertes en bibliotecas y las fortaleces, puedes conseguir tus objetivos, ¿no? Y este era para mí, o sea, al final lo que también se ha buscado durante todo este tiempo desde IFLA, y que esto lo hemos ido heredando desde a nivel en cascada, como decimos, es que necesitamos sistemas bibliotecarios fuertes, necesitamos inversión en mejorar la capacidad de las bibliotecas para responder a estos desafíos, ¿no? Y también contar con el compromiso político. Yo no desconozco, ¿no?, la situación de todo Brasil, pero he pasado por muchos países y a veces ese apoyo político es muy débil hacia las bibliotecas, ¿no? Entonces, es reclamar. De hecho, estuvimos en Buenos Aires en el año 19, en lo que se llamó la Declaración de Buenos Aires, donde IFLA invitó a todos los ministros de Cultura de América Latina y el Caribe, pidiéndoles ese compromiso con las bibliotecas, ¿no? Y esto, como os contaba, lo hemos ido heredando. Yo trabajo activamente en EBLIDA, que es el grupo europeo, es del Consejo de Europa, todos los países del Consejo de Europa formamos parte. Ahí hemos hecho otro trabajo que es alinear la Agenda 2030 con las políticas europeas, con las líneas de trabajo europeas, ¿no? Y analizar. Pero bueno, y puse el ejemplo de FESAVID y el ejemplo de FEVAP porque también conocéis todo el trabajo que ha hecho FEVAP para dar todo esto. Al final IFLA lo que hace es dejar, ¿no?, que en cada país tener aliados, ¿no?, para seguir con este mensaje. Pero IFLA no ha dejado de hacerlo desde el año 2015. O sea, cuando se promulgó la Agenda 2030 se consiguió
ese éxito de que el acceso a la información estuviera reconocido, pero IFLA ha ido acompañando también a todos los países y a todos los bibliotecarios de todos los países durante todo este tiempo a construir su discurso y a tener su presencia en los exámenes voluntarios. Yo cojo el último ejemplo, que es el de este año. Sabéis que el año pasado se firmó el Pacto por el Futuro. En el Pacto por el Futuro se insistían dos cosas fundamentales, que obviamente IFLA también hizo mucho trabajo ahí, en priorizar la ciencia en la innovación, pero también en garantizar la integridad de la información, y que eran dos cuestiones claves para el futuro, ¿no? Y con ese espíritu, este año, en el High Level Political Forum, el tema era promover soluciones sostenibles, inclusivas, basadas en la ciencia y en la evidencia, ¿no? Entonces, el mensaje es clarísimo: para la ciencia y para la evidencia, las bibliotecas son indispensables, ¿no? IFLA lo que ha hecho es acompañar a muchos de los países que se examinaban y a muchas de las asociaciones de los países que se examinaban este año a demostrar, ¿no?, la importancia de las bibliotecas en los ODS que se evaluaban. Y este año se evaluaban el ODS 3, el ODS 5, o sea, cada año se pone el foco en algunos aspectos, pero siempre hay una actividad de IFLA, ¿no?, explicando, ¿no?, y visibilizando las bibliotecas. Y aquí es otra de las reflexiones que me gustaría hacer, ¿no? Muchas veces decíamos, es que las bibliotecas no son prioridad, las bibliotecas no están en la agenda. Bien, yo no sé si es importante que las bibliotecas estén en la agenda. Lo que sé que es importante es que las bibliotecas estén en la estrategia para conseguir esos retos, ¿no?, que de verdad sean consideradas agentes, ¿no?, de esa transformación. En estos folletos que os comentaba hay cantidad de ejemplos. IFLA ha producido cantidad de documentos. Vosotros, FEBAB, habéis hecho el documento de Bibliotecas para un Mundo Mejor, ¿no?, que también se recogen muchos proyectos que hay aquí en Brasil. Nosotros también hicimos este trabajo, y ahora ya os voy a contar un poco qué es lo que hicimos en España. A partir del 2017, que participamos en esa formación en el International Advocacy Program de IFLA, en 2017 ya nos ponemos en activo en España y nos ponemos a trabajar en el marco de un organismo que para nosotros es muy importante, que es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. En España son comunidades autónomas, que vendría a ser algo parecido a sus estados, ¿no? Y también trabajamos de una manera, no tanto federados, porque somos autonomía, pero hay órganos que garantizan la cooperación. Pues bien, este Consejo de Cooperación Bibliotecaria es el que reúne a todas las autoridades bibliotecarias de España. Entonces, de alguna manera hay un consenso. Entonces, este tema de priorizar las bibliotecas como agentes de trabajo en la Agenda 2030 y de contribución a la Agenda 2030 se acordó en ese Consejo de Cooperación. Y esto es importante porque generaliza en toda España, no se hizo solo en una región. Y una de las cuestiones que para nosotros hemos considerado todo un éxito es que FESAVID, que es vuestro FEBAB, ¿vale?, FESAVID en España, tiene una vocalía en el Consejo de Desarrollo Sostenible de España. O sea, no solo en bibliotecarios, sino en el Consejo de Desarrollo Sostenible de España es una parte de la gobernanza de la Agenda 2030 en el país, ¿no? Entonces, las bibliotecas somos la única entidad cultural, la única institución cultural que estamos en ese Consejo de Desarrollo Sostenible. Y bueno, ¿qué hemos hecho en ese marco de trabajo? Pues igual era muy osado, pero nuestra primera reflexión era que cómo construir, como os decía, ese sistema bibliotecario fuerte, ese sistema que pudiera de verdad afrontar esos retos, ¿no? ¿Cómo pudiéramos? Entonces, creamos una estrategia nacional y se aprobó en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que tenía cuatro ejes. El primero era el de la defensa y la promoción, es decir, que todos los políticos, que todos los sistemas políticos que contribuían a hacer a los informes se dieran cuenta que las bibliotecas estaban ya haciendo una labor en la línea de la Agenda 2030. Ese fue nuestro primer eje. Pero el segundo fue el acceso.
pensad que la propia agenda dice que no tenemos que dejar a nadie atrás. Yo les pregunto, ¿cuánta gente se queda atrás de no poder acceder a los servicios bibliotecarios? ¿Cuánta gente está fuera? ¿No? Entonces decíamos, el acceso es también prioritario, no queremos dejar a nadie atrás, queremos que los servicios bibliotecarios lleguen de verdad a todo el territorio. En España tenemos problemas de despoblación, tenemos regiones amplias con muy poca gente viviendo, que se quedan fuera de servicios, ¿no? que encontramos en las grandes áreas rurales, urbanas o en los litorales. Pero también queríamos una apuesta por lo digital. Esa biblioteca digital que tiene el Cervantes está maravillosa, ¿no? O sea, queríamos que da igual donde estés, que tienes ese acceso a la biblioteca digital, ¿no? Entonces, esa apuesta también, porque lo digital, no solo físico, sino lo digital, también aporta mucha capacidad de acceso, ¿no? Y facilita la accesibilidad no solo independientemente de dónde vivamos, sino también independientemente de las necesidades que tengamos. Si necesitamos leer en letra grande, si necesitamos que nos cuenten en audiolibro, que no lectura, ¿no? Entonces, esa segunda línea era las dos cosas, ¿no? Garantizar que las bibliotecas estuvieran más presentes en el territorio. Hay más de 2 millones de personas en España viviendo en municipios que no tienen biblioteca, que para vuestros 2 millones son muy pocos, pero para nuestros millones de personas, 2 millones son muchas personas, ¿vale? Después también planteábamos cambiar la forma de diseñar los servicios bibliotecarios y empezar a pensar, no quedarnos franqueados, ya aquí el título también de la ponencia que proponía Luis, ¿no? No quedarnos solo en los libros y en el préstamo, no, sino cambiar la mirada, ¿no? del servicio bibliotecario. Y nos propusimos, por ejemplo, plantear cuestiones como cómo podíamos cambiar las colecciones teniendo la perspectiva de Agenda 2030. Por ejemplo, un caso muy claro para nosotros es cómo de representadas están las lenguas en las que hablan las personas en las colecciones. Hay muchas ciudades donde hay un nivel de migración altísimo en España y no encuentran fondos en sus lenguas, ¿no? Por ejemplo. Este es un ejemplo, pero hay muchos. Hay también cuestiones como la alfabetización. ¿Por qué planteamos el fomento de la lectura y el hábito lector está siempre ahí? Pero la alfabetización también. Si nos vamos a la ley de bibliotecas, si nos vamos a el apoyo a la formación a lo largo de la vida, es otra de las las funciones misionales de la biblioteca. No tenemos que olvidarnos de esa misión. Plantear servicios especiales, ¿no? También la extensión bibliotecaria a los que no pueden llegar, ¿no? Trabajar esa idea. Y otra cuestión para mí interesantísima y que hoy pues ahí también me alegra mucho que hayan otras bibliotecas aquí representadas, es las alianzas. ¿Por qué las bibliotecas trabajan solas? Pudiendo haber redes de bibliotecas, pudiendo una biblioteca especializada como la del Cervantes puede colaborar con otras bibliotecas de la municipalidad de una manera muy activa, o con las bibliotecas universitarias, ¿no? O sea, esta idea de insistir que el sistema bibliotecario español no fuera tan hermético, que tuviera mecanismos para flexibilizar, ¿no? esas relaciones. Y, por supuesto, otro tema que nos preocupaba muchísimo, y no sé aquí cómo me gustaría si alguien luego me contáis un poco esta idea, porque para mí es uno de mis temas de investigación y de formación, es todo lo que es la evaluación de los servicios bibliotecarios. En España tenemos muchos datos de bibliotecas, tenemos unas estadísticas bibliotecarias durante muchos años, pero la pregunta es, ¿esas estadísticas reflejan esa capacidad transformadora que tienen las bibliotecas? Esta es la pregunta, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, decir, tenemos, no sé, voy a decir, 10 millones de usuarios adultos, pero no puedo decir, por ejemplo, cuántos de esos son mujeres, para demostrar la importancia del servicio bibliotecario que las mujeres tienen, o que tenemos una mayoría
de mujeres participando, formándose, ¿no? Siendo activas. Entonces, cuando hay una meta, que es empoderar a la mujer en la Agenda 2030, ¿no? Si esto es más, claro, a nivel individual, cada biblioteca lo puede plantear, pero no a nivel nacional. Hay otras muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, los servicios o lo que la norma ISO llama servicios a colectivos con necesidades especiales. No tenemos ningún dato de esto. Y para el ODS 10 de reducción de las desigualdades, estos datos serían magníficos. ¿Cuántos servicios tenemos específicos para migrantes? ¿Cuántos servicios tenemos específicos para personas que están en riesgo de exclusión? Pero no los tenemos. Estos datos no los tenemos. Pero tampoco tenemos estudios de impacto. Tenemos un estudio de impacto que fue además muy reconocido, que es el de retorno de inversión. En el año 16 hicimos un estudio del retorno de inversión y demostró que por cada euro invertido en bibliotecas se recuperaban 3,5. Ese estudio hecho en Navarra, en una de las regiones de España, por cada euro se recuperaban casi 7. Pero lo hicimos en el año 2014, 2016 y ya no se ha vuelto a hacer. Entonces, este tipo de estudios son muy importantes. Hicimos también, por ejemplo, después un estudio sobre los clubes de lectura, porque nosotros decíamos, voy a defender la tesis no científica o la hipótesis no científica de los clubes de lectura son más que lectura. ¿Qué quiere decir ese más? Entonces pensábamos, teníamos dos variables. Teníamos la variable del desarrollo personal, ¿no? Del aprendizaje, del desarrollo personal, pero también el de la cohesión social, el de compartir y conocer y convivir con otras personas. Entonces pudimos demostrarlo, pero también nos llevamos muchas sorpresas. Nos llevamos muchas sorpresas como la importancia de los clubes de lectura para los adultos mayores, cómo las políticas de envejecimiento activo podían contemplar a los clubes de lectura, porque los adultos mayores eran una de las fuerzas de los clubes de lectura, ¿no? Entonces, pero si no tenemos esos estudios, no podemos demostrar o no podemos, yo siempre digo, podemos contar historias, podemos contar cosas, porque además las cosas que suceden en las bibliotecas normalmente son muy potentes y nos llegan dentro, ¿no? Estamos hablando de ayudar a la gente a cambiar vidas, ¿no? O transformar vidas. Y eso es muy bonito, pero nos quedamos muchas veces también con la historia y no nos quedamos con el dato. Hicimos muchísimas cosas, un seminario iberoamericano, tenemos el grupo de trabajo, tenemos un sistema de recogidas de buenas prácticas y la gente nos cuenta los proyectos que hace. Tenemos también la vocalía, hemos cambiado algunos datos, ahora ya recogemos algunos datos en los formularios estadísticos, ahora ya tenemos esos datos metidos en las estadísticas bibliotecarias. Pero sobre todo tenemos este último documento, la implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030, está disponible en la web del Ministerio, ¿vale? Donde enseña, es muy parecido a vuestro Un Mundo Mejor, es muy parecido. Pero nosotros hacíamos también una reflexión y es que nos parecía que las bibliotecas, cuando nos contaban sus proyectos, cuando nos contaban sus actividades, fundamentalmente dos cosas. La primera, que solo trabajaban mayoritariamente con algunos ODS, por ejemplo el 4, por ejemplo el 10, ¿no? Con algunos había una identificación clarísima y había muchísimo trabajo, pero con otros no había ningún trabajo, no había ningún proyecto vinculado con el ODS 13, con el ODS 2, ¿no? ¿Saben? Era más difícil porque había como algunos ODS estaban mucho, o los proyectos se identificaban mucho más con ODS concretos, sobre todo el 8, el 16, el 4, ¿no? Pero después también, otra cuestión que para mí es la más interesante y por eso luego continuamos, es que todos estos proyectos eran, entendedme lo que voy a decir, anecdóticos. Estaban muy vinculados también a las personas que estaban en las bibliotecas. Muchos proyectos que cuando las personas que estaban en las bibliotecas se iban, desaparecían con ellos. Entonces nosotros decíamos, es que sí, hacemos muchas cosas, estamos ayudando en muchos ODS, pero no lo hacemos de una forma sistémica.
depende mucho de la inversión, depende mucho de la persona, depende mucho, o sea, la suerte que tengas de vivir en este barrio de Sao Paulo, vas a tener una biblioteca que te está ayudando a mejorar tu vida o un entorno saludable, pero si vives en el otro barrio de allí, ya no está sucediendo eso. Entonces, insistíamos mucho en que las bibliotecas tenían que tener esa perspectiva de Agenda 2030 de una manera más sistémica. Entonces empezamos a construir nuestro futuro, a construir futuros sostenibles y dibujamos nuestra propia agenda. Este documento todavía no está publicado, pero lo que hemos hecho es pensar con diferentes talleres y diferentes sesiones en clave de Agenda 2030 cómo tienen que ser las bibliotecas de aquí a 10 años. Y lo hemos formulado, como la Agenda 2030, o sea, nuestro objetivo es garantizar, de aquí a 2010, a 2030, garantizar el acceso universal. Y dentro de ese objetivo tenemos metas, por ejemplo, además una meta la tenemos dentro de este objetivo que está muy vinculada a la exposición que se va a inaugurar mañana. Así también pueden venir mañana a ver esta exposición, que ya la pueden ver, pero la inauguración es mañana. Y una de las metas es que todas las bibliotecas trabajen en el marco de la desinformación, ¿no? Eso es un trabajo obligatorio, esta es la idea. O que todas las bibliotecas trabajen con colecciones inclusivas. Que todas estos serían las metas que nos hemos trazado en ese objetivo de acceso universal. Pero también la gestión sostenible. ¿Qué quiere decir? Estudiar y analizar y reducir el impacto ambiental del servicio bibliotecario, ¿no? Tener una gestión mucho más sostenible, revisar nuestra huella de carbono de todos los servicios, ¿no? Trabajar pensando que el servicio bibliotecario es también un servicio que tiene impacto ambiental. Por supuesto, a nivel de las personas, cuidar a las personas que trabajan en las bibliotecas, que estén de una manera de calidad, ¿no? Que tengan una... Por supuesto, la educación de calidad, o sea, que las bibliotecas tienen que ser líderes en la educación de calidad. Esta es esta meta, ¿no? Entonces hay que potenciar la biblioteca universitaria, potenciar la biblioteca escolar. Entonces son... Dentro de esos objetivos, nosotros nos hemos puesto, pues la verdad es que muchas metas, pero para formular, o sea, lo que queremos con esto es que se formulen políticas bibliotecarias, de verdad, que no solo se piense que teniendo dinero para comprar libros, cuando hay dinero para comprar libros, ¿vale? Y pagando servicios, o sea, o pagando sistemas de tecnología, ya están cubiertas las bibliotecas, ¿no? Entonces, hemos puesto esto para que se construya esa política pública. Por supuesto, la vinculación de las bibliotecas con la comunidad. Las bibliotecas no son, no sé, la palabra seta, se conoce, boletus, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no es una cosa que nace espontáneamente, ¿no? Las bibliotecas tienen que estar con raíz, arraigadas a la comunidad. Hongos era la palabra, hongos. el trabajar con raíz en la comunidad, no solo en la salvaguarda del patrimonio, que es otra de las cuestiones que habla la Agenda 2030, no solo eso, sino también hacer esa raíz. Por supuesto, las bibliotecas en 2030 tienen que ser inclusivas y ahí hablamos de la diversidad cultural, de la diversidad técnica, de la diversidad de todos, la lingüística, de las necesidades, o sea, esa mirada a las bibliotecas con inclusión. Y, por supuesto, las bibliotecas tienen que sensibilizar sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Tienen que ser embajadoras del desarrollo sostenible. Y esas son las metas que nos hemos propuesto. Estamos ahora formulando ese documento y queremos, además, añadirle a cada objetivo sus indicadores. Y así podremos empezar a construir de otra manera. No se trata solo de plantearnos un trabajo a partir de lo que tenemos, empezamos a hacer por nuestras inquietudes. No, queremos pensar ya en las bibliotecas que queremos conseguir. Y por último, y ya no me quiero alargar mucho más porque quiero que haya diálogo, quiero que me contéis también lo de los indicadores en bibliotecas que tenéis aquí. Por último, esto es un poco largo, pero tenemos ahora mismo un contexto realmente interesante en España. Lo primero es que tenemos un marco europeo. En Europa, las políticas europeas, la cultura no es obligatoria. La cultura, cada país, ¿no? Para que me entendáis, cada país, así como las culturas
a nivel de digitalización, a nivel de comercio, hay muchas políticas que son a nivel europeo, la política europea de cultura no, pero hay un plan, un work plan de cultura, ¿vale? Donde pues, es un marco de trabajo para las culturas en los países. Por primera vez en toda la historia de la Unión Europea, las bibliotecas han aparecido en ese plan de cultura. Es una oportunidad porque se nos identifica en ese plan de cultura europeo como, o sea, de hecho, el objetivo de ese plan de cultura es potenciar todos los roles que las bibliotecas pueden tener para transformar las comunidades, pero también, y esto es muy importante, para trabajar todos los valores democráticos. O sea, están concebidas en el marco de la generación de democracia, ¿no? Y de la importancia de los valores europeos, ¿no? También tenemos en España ahora un plan de derechos culturales. No tenemos una ley de derechos culturales en España, pero sí hay un plan de derechos culturales. Y el plan de derechos culturales se focaliza en muchos puntos que van directos a las bibliotecas. Directos, ¿no? Pues como es, por supuesto, el patrimonio, por supuesto, la diversidad lingüística, pero sobre todo la participación cultural. No se trata solo de dar acceso, sino de favorecer la participación cultural. Y en esa línea, este año fue Mondiacult. ¿Conocéis Mondiacult? Es la conferencia de los ministros de cultura, y fue Mondiacult en Barcelona, y se publicó esta propuesta de Objetivo Cultura, el Culture Goal, que promueve la unión de gobiernos locales unidos, pero con el apoyo de IFLA, ICOMOS, ¿vale? Hay muchísimas entidades detrás. Lo que está pidiendo este Objetivo Cultura es que, con esa idea que os hablaba al principio de mi intervención, ¿no? Del cambio de paradigma en el desarrollo, basándonos en los 3 pilares, lo social, lo económico y lo medioambiental, el Objetivo Cultura insiste, y llevan muchísimo tiempo trabajando en esto, en que sin la cultura, o sea, no hay de verdad un cambio de paradigma, ¿no? Que la cultura es el 4.º pilar. Esas 4, o sea, la cultura es, el sistema cultural impacta en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema económico. Entonces se está exigiendo que la cultura también sea base. Hay documentos muy interesantes hechos por este grupo de trabajo. Uno que me parece especialmente interesante es cómo analizan los aportes de la cultura al desarrollo sostenible y ponen todos los ODS en una fila, y en la parte de arriba indican los beneficios que aporta la cultura, ¿no? A esos ODS, pero también incluyen la reflexión de cuándo la cultura frena ese desarrollo, ¿no? Por ejemplo, las guerras con motivos religiosos que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? O sea, esta idea es también muy interesante, ¿no? Pero están planteando un objetivo cultura y lo están planteando ya con una serie de metas. Y es lo que quería compartir con vosotras, ¿no? Hoy para acabar, porque si la próxima agenda, mi intervención era pensando en el futuro, además de lo que hemos hecho en España, si la próxima agenda va a incluir este objetivo o algo muy parecido a esto que han formulado, volvemos a necesitar bibliotecas fuertes, ¿no? Y bibliotecas que tengan de verdad el protagonismo en las políticas culturales que merecen. Lo primero, porque la primera meta de este objetivo que se proponen es el acceso y la participación cultural. Ayer en Recife me hablaban de las comunidades, me hablaban de personas que no van a la biblioteca, que no identifican la biblioteca como algo a lo que tengan derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues esta idea de participación cultural, inclusivos a la creatividad, a la creación. También la cultura de paz y diversidad cultural, como habéis visto, esto está relacionado con nuestras metas, ¿no? La parte de comunidad, de diversidad cultural, proteger y salvaguardar el patrimonio, por supuesto, pero también fomentar la creatividad y la capacidad del desarrollo, ¿no? De las personas para crear, obviamente, generar tejidos de industrias culturales fuertes, ¿no? Que esta es otra de las cuestiones, y vinculado a esa industria cultural fuerte al apoyo a la profesionalización de la cultura, ¿no? A garantizar que los profesionales de la cultura vivan de una manera
mucho más, pues eso, no tan precaria, por decirlo de alguna manera. Y además añadir toda la parte de pueblos indígenas, ¿no? Empoderar a todos los pueblos indígenas en esa participación cultural y finalmente proteger el medio ambiente o tener una mirada cultural hacia el medio ambiente. Añaden además 2 medios de implementación y ahí es donde yo creo que las bibliotecas pueden tener ese protagonismo, y es que además de conseguir todo esto, tienen que fortalecer las instituciones culturales. Si este mandato, ¿no? está en la agenda, las bibliotecas tendremos que estar mucho más preparadas, ¿no? para demostrar que somos de verdad instituciones culturales que podemos ayudar a conseguir todas esas metas del objetivo. Bien, pues hasta aquí mi intervención, pero antes quiero, es verdad, 3 ideas, porque para mí es importante que todo lo que he contado queden claras 3 ideas. Para mí es muy importante, por un lado, lo aliadas a la sensibilización, podemos favorecer y ayudar a sensibilizar sobre Agenda 2030. Tenemos que ampliar las expectativas, como el libro de David Lankes. Tenemos que ser exigentes con las bibliotecas. Exigentes, no podemos conformarnos con bibliotecas que solo abren la puerta o que solo tienen libros. Tenemos que ser exigentes. Y después también tenemos que empezar a mirar las bibliotecas en relación con las otras políticas públicas, ¿no? ¿Qué sucede aquí en Sao Paulo, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los retos de la ciudad? Entonces las bibliotecas tienen que responder a esos retos. No hacemos franquicias, eso lo hacen McDonald's o Starbucks y todos son iguales, ¿no? Pero las bibliotecas no pueden ser así. Las bibliotecas españolas difieren mucho de una región a otra, ¿no? Porque las realidades también son muy diferentes. Las bibliotecas de Sao Paulo serán seguramente muy diferentes a las de otra región. Y aprender a mirar. Yo toda la formación que hago a bibliotecarios, les hago un último ejercicio siempre y me cuesta mucho explicarlo y que de verdad se entienda, porque supone salir de la zona de confort de los bibliotecarios, ¿no? Y yo les digo, por ejemplo, que hay en tu localidad, en tu región, ¿hay un plan de igualdad? ¿Está formulado un plan de igualdad, un plan de medio ambiente? Pues en ese plan, en el marco de ese plan, ¿qué puede hacer tu biblioteca? Pero no pensando desde la centralidad de mi biblioteca, sino desde la otra política. Y salir de nuestra zona de confort. Y ahí la propuesta del Logic Model, en la evaluación también y en otra forma de planificación, es eso, o sea, pensar en el contexto y en los retos del contexto antes que en la propia política. O sea, no solo ponemos libros y ponemos un espacio, ya tenemos biblioteca, ¿no? Sino que necesita, porque a lo mejor mi comunidad lo que necesita es un espacio mucho más abierto, ¿no? O otros espacios o terceros lugares, no tanto la lectura, o necesita más alfabetización que lectura. Pero luego hay 2 cosas fundamentales. Hay 3 cosas importantes, pero luego hay 2 cosas fundamentales. Los datos, la información, manejar y evaluar y hacer seguimiento de lo que las bibliotecas realmente están haciendo para poder contarlo, pero también para poder ser más exigentes. Y por otro lado, los profesionales. Sin profesionales, sin bibliotecas, o sea, cuando no se puede fortalecer una biblioteca si no hay profesionales y bibliotecarios y bibliotecarias formadas para dar realmente respuestas. Y en esa misma línea, la necesidad de colaborar con otros profesionales, como son los trabajadores sociales, los educadores, los gestores culturales, ¿no? para realmente entender, ¿no? esas realidades de los territorios. Ahora sí ya, obrigada. No sé si alguien... Voy a lanzar yo la pregunta de los indicadores porque me interesa. ¿Cómo son las estadísticas de bibliotecas aquí? ¿Quién me contesta? Coge el micro, Adrián. Perfecto. Sí, claro. Assim tu empeças as classes de português, não? Na verdade, bom, primeiro agradecer, né, sua presença, sua fala, sempre inspiradora e, enfim, a gente tem muito o que aprender com as bibliotecas e
espanholas, então, e também agradecer a deferência de trazer a FEBAB na sua apresentação. O que acontece aqui, Alice, é que a gente acho que ainda se prende muito nas estatísticas tradicionais das bibliotecas, né? Quanto que tem de acervo, quanto tem de pessoal, né? Quanto esse pessoal é capacitado, quando tem pessoal, né? A verdade é essa. Quantos metros quadrados tem a biblioteca, que serviços que ela faz, é muito clássico. Porque a gente carece também de instrumentos que possam auxiliar a construir outros indicadores, né? Então, assim, a realidade das nossas bibliotecas públicas é que elas, por exemplo, não têm sistema. Tudo bem, aqui em São Paulo você tem uma rede, não é a rede que a gente gostaria de ter, a gente luta por uma rede melhor de bibliotecas, mas é uma cidade que tem uma certa estrutura, né? Mas no território, né, dessas 5.000 e tantas bibliotecas que são mapeadas e que também se chama de biblioteca uma série de coisas, a gente começa por esse indicador. O que é uma biblioteca nos indicadores, nas estatísticas nacionais? Às vezes é uma estante com livro, 100 pessoas. Então a gente carece de ter, de fato, mais políticas e também de instrumentos. Então, muitas vezes, eu fui coordenadora do sistema de bibliotecas públicas aqui do estado de São Paulo, 645 municípios. Muitas eram equipes, uma única pessoa em várias cidades, estou falando do estado de São Paulo, que abria a biblioteca, que fechava. A Ana está aqui, que é do conselho, né, sabe dessa realidade. Bibliotecários é uma coisa rara também, né? A gente tem pessoas que trabalham em biblioteca, mas nós não temos no estado de São Paulo, por exemplo, todas as bibliotecas públicas abertas com um bibliotecário trabalhando, certo, Ana? Não temos, porque muitos dos cargos de biblioteca são cargos políticos, então a gente carece, né? Por outro lado, onde se tem condições de fazer esses tipos de estatística, a gente está sensibilizando exatamente nessa perspectiva que você coloca, né? Qual é a transformação que aquela biblioteca consegue produzir em determinado território, mesmo que seja uma transformação para poucas pessoas, porque ela não tem a condição de fazer. Mas eu sempre falo, se você transformar a vida de uma pessoa, valeu a pena. Então, un poco eso. Claro, esta es otra de las cosas que a mí también en nuestro trabajo que hemos hecho también nos ha hecho reflexionar. Y es que muchas veces los servicios públicos se han gestionado con una mirada absolutamente mercantil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de la transacción, ¿no? Se prioriza el préstamo, se priorizan ese tipo de datos, ¿no? y se gestionan desde una perspectiva, o sea, ha habido una planificación estratégica muy de la rentabilidad, ¿no? De la producción, y la biblioteca no juega en esa liga de lo neoliberal, ¿no? Y del consumo y de la oferta. La biblioteca juega en la liga del derecho, de los derechos de la ciudadanía. Entonces, con una persona estamos cumpliendo. Con una persona estamos cumpliendo, ¿no? Pero la inversión en servicios públicos muchas veces está vinculada a cuántas más personas, y estas estadísticas muchas veces se disfrazan para decir, no, es que viene mucha gente. Es importante demostrar que viene mucha gente para demostrar que siguen siendo importantes. Y ese discurso es un error. Ese discurso es un error. Y nosotros nos pasa también, nos pasa lo mismo con la profesionalización, ¿eh? En España no hay en todas las bibliotecas un bibliotecario, tampoco. O sea, esto es un tema que también hay que trabajar mucho. Por eso yo insisto siempre en mis presentaciones, ¿no? Y forma parte de la discurso. Ahora, todos los retos que tiene que asumir un profesional, ¿no? Pues eso, contribuir, o sea, pensar su biblioteca para contribuir a la Agenda 2030, ser un experto en IA y trabajar con inteligencia artificial,
o sea, no sé cuántas cosas más, ¿no? Y no hay formación. Pero también la forma de acceder al trabajo no está pidiendo esto. Entonces, eso lo que hace es que cada vez las bibliotecas se encasillen más en lo que se controla, que es el préstamo. Que es lo fácil, ¿no? Es la transacción. Eso es importante. Por eso nosotros intentábamos, yo en Porto Alegre, que os decía que también quería contar... ¡Ay! No sé qué he hecho. Bueno, en Porto Alegre vamos a hacer una sesión de taller en el marco de un seminario más parecido a diseñar la agenda de las bibliotecas de aquí. Lo vamos a hacer Veniros a Porto Alegre. ¿No os apetece venir a Porto Alegre? Lo vamos a hacer porque allí se va a hacer en el marco de un seminario, ellos van a estar 2 días y entonces yo voy a ir una tarde y vamos a hacer un taller para pensar así y para hacer una propuesta, ¿no? Y luego compararemos lo que salió en el taller en España, en los talleres en España, con lo que salga en Porto Alegre. Es que eso en España fue un taller muy interesante. Además lo hacíamos con mapas de pensamiento y con mapas conceptuales y la verdad es que salían cosas distintas, pero luego eran muy parecidos. Y no solo fue interesante identificar los objetivos, sino narrarlos. Es decir, de aquí a 2030 todas las bibliotecas tienen que garantizar el acceso universal. Y a partir de ahí, ¿cómo lo hacen? Tienen que trabajar con la desinformación, hicimos ahí fue un taller muy, muy interesante y en Porto Alegre lo haremos, así que también se lo contaremos. Y si quieren venir, pueden venir también, ¿eh? Tá. Quais são os melhores indicadores qualitativos para medir o impacto das bibliotecas na comunidade? Mira, es difícil la pregunta que plantea, ¿vale? Primero, por ejemplo, conceptualizar, y esto no lo he dicho y me gustaría insistir en esto. Por ejemplo, que consiguiéramos que el número de bibliotecas públicas fuera un indicador de la meta 1610, ya sería, para mí, sería cualitativo. Aunque fuera cuantitativo, aunque fuera un número, ya marcaría cómo son las políticas locales, ¿no? En eso. A nivel de contribución o qué indicador estaría demostrando esa transformación, para mí es muy difícil. Y una de las cosas que nosotros hemos reflexionado más es en la necesidad de cruzar con otros indicadores que ya existen. Por ejemplo, el abandono escolar, ¿no? Intentar trabajar la acción de las bibliotecas, ¿no? Con la acción con el abandono escolar. O sea, ¿dónde hay una biblioteca con trabajo con escolares? ¿Cómo se reduce el porcentaje de abandono escolar, ¿no? Por ejemplo, sería uno. Pero realmente es difícil. Nosotros, en los estudios que hemos hecho, hemos conceptualizado las variables de impacto, ¿no? Por ejemplo, en cohesión social hemos diferenciado solidaridad y relación. Entonces, hemos intentado darle una dimensión, ¿no? de qué es capital social o solidaridad, ¿no? Cuando la gente va al club de lectura y se genera una conexión o se genera ya una red de ayuda, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces son cosas es muy conceptual, ¿no? El concepto es difícil, pero creo que podemos trabajar en metodologías que se puedan replicar. Hay una norma ISO, además, que nos ayuda a evaluar el impacto, es una metodología. Entonces, es intentar conceptualizarlo, ¿no? Impacto en económico, el ROI, por ejemplo, el retorno, es un indicador de impacto también, pero de impacto económico en la comunidad, ¿no? Pero yo te insistiría que yo empezaría
vinculando los indicadores, aunque fueran cuantitativos, de la biblioteca con otros indicadores, o sea, poder hacer esa mezcla. Por ejemplo, esta mañana hablábamos de la biblioteca piloto y del sistema de Medellín, ¿no? Pues, ¿qué relación hay con la reducción de la violencia? ¿No? Por ejemplo, esos indicadores se tienen. Entonces, hacer solo ese ratio, ¿no? Donde una biblioteca es activa, cuántas más personas hay, trabajar con los... A veces no hace falta generar algo cualitativo, sino se trata de unirlo, de plantear políticas que unan con otros indicadores. Yo creo que solo con eso ya podríamos demostrar mucho impacto. Solo con eso. Pero es difícil. Sí, sí. E outra pergunta. Porque, assim, pensando no futuro, né, Agenda 2030, pensando nesse impacto das bibliotecas, eu estive na Holanda e eu visitei a OBA, que é a Biblioteca Nacional da Holanda, né, e fiquei em Amsterdã. E eu fiquei, assim, muito impressionada com a quantidade de serviços que são oferecidos lá. Me pareceu que o acervo, os livros, é só dos vários produtos que eles têm, e eu acho que sequer é o mais importante. E pensando na fala dela, né, de que aqui os nossos indicadores são muito clássicos, a gente ainda pensa muito, né, em estatísticas clássicas, isso é um reflexo do bibliotecário brasileiro, que ele ainda está muito ligado ao acervo. Então, ele pensa que o papel dele é só cuidar de acervo, proteger. Ele é o guardião do conhecimento e protege aquilo como a preciosidade dele. Às vezes, até às custas do usuário. Claro que eu não estou generalizando, tá, gente? Não estou falando que todos são... Porque eu sou bibliotecária também. Mas isso acontece. E... eu queria saber como é que funciona na Espanha, como é que está atualmente essa visão na Espanha, porque eu tenho uma visão de que as bibliotecas só vão sobreviver para o futuro, para uma Agenda 2030 e para a próxima agenda que já está vindo, se elas mudarem essa perspectiva, começarem a ver o acervo como só mais um produto que elas têm a oferecer para a comunidade e agregarem muito mais valor ao espaço e às competências do bibliotecário em oferecer serviços. Então, como eu vi lá na Holanda essa visão muito assim progressista, né, como o país é mesmo, muito bacana, eu queria saber como é que está na Espanha, se os profissionais têm essa visão de transformar a biblioteca como se fosse un hub, ¿sabe? Sí. Un hub cultural y educacional. Sí, eso es fantástico. En España hay algunas bibliotecas que están en esa línea, ¿no? Hay bibliotecas, no sé si visteis, la García Márquez, es una de las bibliotecas que son las fotos más bonitas que habéis visto, ¿no? Y es verdad que es una biblioteca que está en esa línea, pero yo creo que la clave es una de las cosas que yo estaba diciendo cuando yo insistía en el acceso significativo. Claro, el acceso significativo viene a decir que las personas tengan capacidad de acceder, de usar, comprender y transformar. Entonces, eso es lo que tiene que ofrecer una biblioteca. No solo acceder, sino hay que trabajar en el acceso, el acervo es importante, ¿vale? Hay que trabajar en el acceso, pero ya no solo libros, ahora la información está en muchísimos otros soportes, ¿no? Pero también en las habilidades para saber comprender y saber utilizar, pero también en las herramientas y en las cuestiones que puedan demostrar la transformación y la generación de conocimiento. Entonces, para mí, esa mirada que para mí no es solo que sea moderno, no es solo que sea con valor añadido, es que es entender en el siglo XXI qué significa acceder significativamente a la información. Y las bibliotecas tienen que dar soporte a todo ese acceso. Al acceso tal cual, a la conexión, a la comprensión y al uso y a la transformación para que de verdad tenga un impacto. Entonces, por ejemplo, proyectos como en la biblioteca de
de Barcelona, hay una Radio Maconda, ¿no? Porque además la biblioteca es García Márquez y está especializada en literatura hispanoamericana. Entonces, la radio se llama Maconda. Entonces, y la Radio Maconda se pone a disposición de los colectivos del barrio. Y se está generando una cantidad de contenido, hay una idea también de producción, de la producción propia desde la biblioteca, de producción de contenido desde la biblioteca, ¿no? Y se está dejando a los colectivos a que hagan sus programas, y al final se está generando, pero es que eso es transformar conocimiento. Esos jóvenes vienen y hacen entrevistas y cuentan programas, presentan música y generan contenido, ¿no? Se están transformando. Entonces yo creo que es que todas las bibliotecas tenemos que empezar a pensar que ya no es acceso, que es acceso significativo. Y puedes transformar con impresoras 3D, con radios o con personas, porque son las personas las bibliotecas humanas o cualquier otro proyecto. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? O sea, al final también hay que entender la comunidad. Entonces no se trata solo de poner, yo digo también, es importante, de llenar la biblioteca de aparatos. No, puede que sí, puede que haga de poner dispositivos, ¿no? O fotografía, o sea, cámaras, o a lo mejor, o sea, no es, pero esto es importante para mi comunidad. ¿Puedo ayudar a que de verdad transformen ese conocimiento con estas herramientas? Entonces apuesto por ellas. Y sobre todo, la idea también, para mí una cuestión importantísima es la idea del intercambio, ¿no? O sea, pasar de la visión de biblioteca transacción a biblioteca relación. Y eso también es importante. Esta mañana fui al Centro Cultural de Sao Paulo, me llevó Luis. Y me pareció un espectacular, no sé de cuánto, eso es de los años 80, 70, más 43, pues a 42 años, o sea, que es de mi edad casi, o sea, es un poco más joven que yo, madre mía, pues me pareció muy moderno. Me pareció muy moderno a este concepto, porque te genera muchas conexiones, o sea, tienen muchos espacios, hay muchos protagonismos, se ve, ¿sabes? Tiene todo lo contrario a las bibliotecas de las estanterías y los espacios pequeños, o sea, es todo, esa idea, por ejemplo, ese espacio tiene una cantidad de posibilidades para la relación, para saber lo que está haciendo tu vecino cuando baila, mirándose al cristal, o cuando ese tipo de cosas, hacia eso tenemos que ir. De todos modos, y otra cosa que también, y antes se lo decía al director del instituto, miramos también mucho a los países nórdicos europeos y sus realidades son completamente diferentes a las nuestras. Yo tengo un amigo en Canarias que dice, siempre lo dice, claro, es que ellos están a 20 grados bajo cero. Y yo, en Canarias, la gente está a 25 grados en la playa. Tenemos también formas de vida muy diferentes. Entonces, a veces tenernos referencia de los países nórdicos está bien, ¿vale? Porque tienen, pero, y no digo que no la tengamos, no estoy diciendo que no la tengamos, pero también que entendamos que viven de forma diferente. En España se vive en la calle, o muchos, en algunas ciudades, en Valencia se vive en la calle. Entonces, ahí también hay otro reto para la biblioteca, porque la biblioteca tiene que salir del edificio. Y entonces ya puede trabajar en otros... no sé si me he explicado. Eu tenho uma pergunta, pode ser? Sim. O Luiz, você está mandando, Luiz? Então, pode? Pode, Luiz? Então, é uma outra questão, uma curiosidade. Você mencionou sobre a campanha do Culture Go, né? Que a área cultural se ressente muito, né, de não ter um ODS específico ou claramente explicitado dentro das metas o papel da cultura, né? Aqui no Brasil, você sabe que a gente tem um ODS 18, né, de igualdade racial. Mas a minha pergunta é a seguinte: como que os outros equipamentos culturais estão engajados na Agenda 2030 na Espanha? Porque aqui no Brasil, nem museu, desculpe aí quem foi de museu, nem arquivo menciona alguma coisa sobre a agenda. E as bibliotecas, quero acreditar,
que por trabalho mesmo da FEBAB, a gente tem muito ainda que sensibilizar, não conseguimos em todo o território, e falar e fazer trabalhos alinhados à Agenda 2030. Isso reflete, claro, secretarias de governo, enfim. Mas como é que é? Porque aqui no Brasil a gente não vê uma exposição com uma exposição que atinge milhões de pessoas em grandes museus que nós temos no Brasil, não há uma menção à Agenda 2030. Então, queria saber como é que pues, acontece en España na Espanha. hay acciones y, de hecho, con Blanca de la Torre, el Instituto Cervantes inició un proyecto de una guía para instituciones culturales, una guía de instituciones culturales sostenibles. Entonces, es verdad que tenía mucho el foco en lo medioambiental, pero se trabajó mucho en la línea de, por ejemplo, de la sostenibilidad de montar exposiciones, de que los festivales de música tuvieran también un respeto a la sostenibilidad, ¿no? que trabajaran. Y sí que igual no han militado, entiéndeme lo que quiero decir, no han sido tan activos como nosotros visiblemente en los foros o en las bibliotecas. Las bibliotecas hemos hecho mucho trabajo en los foros, hemos salido, también porque IFLA nos empujaba, ¿no? De alguna manera IFLA nos invitaba a que lo hiciéramos. Y igual ellos no están tan asociados o no tienen una asociación profesional, ¿no? que les represente o que les motive, pero sí que hay un trabajo. En España sí que ha habido un trabajo y han participado, igual también más en la línea medioambiental. Ha habido un activismo fuerte de instituciones culturales, sobre todo museos, festivales de música en esta línea. Archivos, no tanto, pero los archivos están siempre escondidos. Los archivos están menos, pero los museos, por ejemplo, sí, los festivales de música también han hecho. Hay proyectos de museos, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el Musac de León, hay muchos, el IBAM ahora, hay muchos museos que están trabajando mucho en su mirada de sostenibilidad y de su contribución al desarrollo sostenible. Y yo creo, de hecho, ICOMOS, que es la IFLA de museos, está en esa campanha de cultura. Na verdade, eles estão, mas a minha pergunta é, não uma coisa para dentro. Eu vou montar uma exposição sustentável, né? Ok, porque existem normas, né? Mesmo um evento, você monta hoje. Eu digo assim, usar o museu, o equipamento, a agenda que está posta, da mesma forma que a gente faz. Porque se a gente fizer um trabalho específico e a gente falar, esse trabalho está alinhado à Agenda 2030. É na questão da sensibilização que você falou. Você está comunicando o que você está fazendo e, ao mesmo tempo, você está trazendo a sociedade para lutar por essa agenda, porque esse é o ponto, né? Hay un grupo, no tanto las instituciones, pero en España hay una red, una institución que se llama Cultura y Desarrollo, un grupo de trabajo que se llama Cultura y Desarrollo, y ha publicado muchísimos documentos, ¿no? Analizando buenas prácticas para. Entonces ahí sí que hay una mirada documentada también. Se llama Red, te lo puedo enviar para que lo veas, ¿no? Han hecho mucho trabajo de guías, pero también de análisis, ¿no? Y justo análisis de ya lo que estamos haciendo. Y también en esos documentos están, pero no de una manera institucional. Eso es lo que te quería. O sea, institucionalmente no. Ha sido un grupo de trabajo, hay alguien que ha mirado a la cultura y ha escrito. Y ha hablado de museos, de archivos y tal, y sí que han reivindicado, ¿no? ese trabajo que ya están haciendo en el marco de Agenda 2030, pero como grupo de investigación, te diría, no como asociación ni como institución. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode ser? Boa noite. Me chamo Ana Cláudia Martins, estou presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia. Gostaria de parabenizá-la pela palestra. E eu vi que você tem um tópico que você fala de políticas públicas, né, relacionadas às bibliotecas. Aqui no Brasil, nós temos leis para as bibliotecas. E, inclusive, uma delas é uma lei que determina que toda escola tem que ter biblioteca, coisa que não acontece. Então, e assim, é uma construção que a gente faz. Essa lei já tem que estar debutando, está fazendo 15 anos esse ano,
né? E ela não é respeitada, né? E nós sabemos o potencial de uma biblioteca, tanto pública quanto escolar, né? A biblioteca escolar como apoio pedagógico, como um trabalho de construção junto com os professores e alunos. O beneficiado, que quem vai ser beneficiado é a população, é a comunidade, são os alunos, enfim. Eu gostaria de saber como que é isso na Espanha. Vocês também têm leis? Porque assim, a lei que tem aqui no Brasil são leis federais, né? E só que os municípios, os estados não cumprem essa lei, porque ela não tem sanção, né? Então, o prazo já foi esgotado e isso não existe, né? Então, é uma das atuações que o Conselho tem forte para que essa lei seja cumprida, né? Então, eu queria saber na Espanha se existe leis e como que é a questão tanto das bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares. Voy a decir que no hay tanta diferencia entre Brasil y España, me estoy dando cuenta. Solo que hay un Atlántico por el medio, pero lo demás es igual. En España también pasa eso. En España tenemos pues 17 comunidades autónomas, 17 leyes de bibliotecas. Tenemos otra cosa, y es que hay una ley que establece las competencias de los gobiernos locales, que dice que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tienen que tener biblioteca. Entonces se juntan las leyes de bibliotecas más esa ley de gobiernos locales que obligan. Pero aún así hay incumplimiento también. Hay incumplimiento. Y te diré dos cosas que pasan también en España. Hay incumplimiento y hay desigualdad. O sea, hay comunidades autónomas o estados, lo que sería aquí un estado, que tiene una ley de más de 30 años o 40 años, pero que las políticas públicas que han tenido son de inversión y de apuesta por bibliotecas. Entonces la ley se queda como menos exigente de lo que las políticas están haciendo en realidad. Y eso, por ejemplo, sería el caso de Cataluña. En Cataluña es una de las regiones de España donde tradicionalmente la ley es del año 93, de 1993, pero hay una inversión y un trabajo y una garantía, ¿no?, de políticas bibliotecarias. La Diputación de Barcelona, además, tiene un modelo impresionante. Y luego tenemos leyes que son de hace 3 años, que son mucho peores y mucho menos ambiciosas que la ley del 93. Y esto pasa también, ¿no? Entonces, es uno de nuestros trabajos en FESAVID. Nosotros en FESAVID, cuando yo estaba de presidenta, hicimos un informe, un compañero hizo un estudio de cómo estaban todas las leyes, puso en evidencia las diferencias y conseguimos presentarlo en el Senado. Y conseguimos decirles a los senadores que esto era muy desigual, que había que pensarlo de otra manera y que incluso no se adaptaba a la realidad de España, porque esos 5.000 habitantes hace 40 años tenían sentido, pero ahora en España los pueblos se han hecho mucho más pequeños. Entonces exigíamos también cambiarlos, ¿no?, cambiar esa mirada. Y es una de las cosas que está en la línea del advocacy de lo que se está haciendo ahora en FESAVID, reclamar unas políticas y un cambio en la legislación bibliotecaria. También te digo, por ejemplo, que en mi región, en la región valenciana, que es una de esas de las que son modernas pero antiguas, o sea, estábamos muy activos. Yo fui presidenta también de la Asociación de Bibliotecarios para cambiar la ley, para hacerla más ambiciosa, para incluir más elemento sancionador, para que realmente el municipio que no cumple tenga una sanción. Pero hemos cambiado a un gobierno de ultraderecha, de derecha con ultraderecha. Entonces hemos parado las acciones por si lo que conseguimos es peor que lo que teníamos. O sea, y es con toda sinceridad. O sea, hemos pensado, ostras, tenemos ahora mismo a alguien que no cree en que todo el mundo tiene derecho a la cultura, que no cree en la diversidad cultural. Vamos a parar
y hemos dejado de ser más activos en esa línea porque estamos también en un momento político complicado en España a ese nivel. Yo soy muy sincera, esto se está grabando, ya lo sé. Pero... Graças, Alicia. Graças. Fiquei muito contente também que você teve hoje dois equipamentos muito emblemáticos, né, para a cidade de São Paulo. A Biblioteca Mário de Andrade, que está fazendo 100 anos esse ano, e o Centro Cultural São Paulo, né? Lá tem uma gibiteca que é uma das pioneiras, né? Não só de São Paulo, mas do Brasil, e que tem atraído, ao longo desses 40 anos, né, um público jovem e outros públicos, né? Mas primeiro, então, agradecer. Queria muito compartilhar esse seu material, essa sua apresentação, se possível, com o pessoal. Está gravando. Gravando, exatamente, com o pessoal do Sistema Municipal de Bibliotecas, né? Que está fazendo 90 anos esse ano. No dia 24 de outubro aconteceu um seminário lá no Centro Cultural São Paulo. Que biblioteca queremos? E contou com a participação de vários bibliotecários dessas bibliotecas, né, 54. Então, seria importante eu compartilhar esse material com eles e também deixar um convite para que, caso a sua agenda permita, você possa visitar aqui em São Paulo uma biblioteca temática que é especializada em sustentabilidade. Chama Raul Bopp. Fica na Aclimação, dentro do Parque Aclimação. Eu acho que vale muito a pena. Agradecer a parceria com o Instituto Cervantes, que também para nós tem sido muito valiosa. No dia 8 de dezembro, nós vamos ter um seminário, um workshop com a Sophie Bobet, que ganhou a IFLA, né? Acho que mais uma vez, e vamos ter lá na Biblioteca Mário de Andrade. A gente deixa aqui o convite, Ana Cláudia, depois a gente compartilha aí com vocês. E no dia 27, nós estamos com 10 anos, existe o plano aqui municipal do livro, da literatura, da leitura e da biblioteca, que está completando 10 anos. Muita coisa não foi alcançada, né? Mas no dia 27 vai ter esse seminário no Centro Cultural São Paulo para debater esses pontos e a gente então deixa o convite aqui. E mais uma vez, obrigado. Graças.